Bienvenidos. Estamos otra vez aquí, nosotros sus exiliados del reino, presentando para ustedes un nuevo formato que empezaremos a utilizar para hablar sobre cómics, su historia, ciertos cómics que nos gustan, ciertos cómics que nos han hecho historia. Ahora seremos un poquito menos, pero aquí estamos con ustedes. Está Flamas, Firestone. Desde Guadalajara. Miren, este es el Funko para esta versión. Es un Funko de Batman con el pecho amarillo. Para mí es el Funko que empezó todo porque me lo regaló mi esposa hace 7 años. Y como es el más viejo, es el más valioso sentimentalmente y monetariamente también. Y luego está con nosotros, desde Argentina, Turizas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, como les comentaba, este día vamos a estar hablando sobre un cómic en específico, un cómic que cambió la historia, que hubo un antes y un después en su editorial y en el mundo de los cómics. Este cómic es Crisis en Tierras Infinitas. Vamos a estar hablando sobre su historia, la misma, su historia de publicación y sobre la misma historia antes, después y las consecuencias que tuvo dentro del universo DC. Entonces, empezamos un poco. Lama. Aquí, te- Perdón. aquí, Aquí tenemos a mis perros que querían participar, también les gustó mucho el cómic. Aquí tenemos la primera portada del primer grupo de superhéroes, que es la Justice Society of America, con los miembros originales. Esto en DC me gustaría empezar diciendo de Coye, todo el desastre que es Crisis on Infinite Earth. Y es que para ese momento DC, esta serie que sale en el 85, tenía una cantidad infinita de tierras. Cada tierra representaba un universo. Y es que ellos iban haciendo las historias, pero no, a veces los poderes de Superman eran muy inconsecuentes. A veces podía mover el mundo con una cadena literalmente. Otras veces le costaba levantar 3 carros o tener un tren y era muy inconsistente. Y la excusa que se crearon fue de que era otro Superman, era otro universo. Este universo, el que estamos viendo en la pantalla, es el universo original, el que surge a finales de los 30 con Superman y con Batman. Esa es la época dorada de los cómics que va del 38 al 56. Este fue el primero y si ven la mesa ahí, pueden ver que es la mesa que usa Bruce y Wonder Woman en Justice Society cuando ellos hablan de "And room for more". Vamos a hacer 7 y va a haber espacio para más. Es una mesa muy, muy similar. Y ese setup que ponen en la película es similar al que tenía la Justice Society. Vean aquí también que no hay ninguno de los superhéroes que se consideran los fuertes e importantes, la Trinidad, solamente otro tipo de superhéroes. Bueno, luego nos pasamos al inicio de la era dorada. La Silver Age, perdón. La Silver Age de DC Comics empieza con la reformulación de ciertos personajes. Estos personajes, conceptos viejos que existían antes, como por ejemplo Flash, se reformulan, le dan un nuevo sentido. En esa época las historias estaban pasando de ser historias sobre magia, bueno, la magia le daba una explicación a todos estos poderes que existían en los cómics, ahora le daban una explicación ciencia ficción, un poco de ciencia, de tecnología, alienígenas, el espacio, era lo que estaba reinando en las historias de ese entonces, y se crea este nuevo Flash, que este viene siendo Barry Allen, que nos explica, bueno, ya sabemos cómo obtiene sus poderes, el baño de químicos, el rayo, etcétera. Entonces, es este cómic lo que vendría dándonos el inicio de la era plateada, la Silver Age, que reformulan, como ya les mencionaba, nuevos personajes y se crean también el nuevo Green Lantern con Hal Jordan, etcétera. Pero es este cómic, este showcase número 4, nos presenta a Barry Allen y da inicio a esta etapa en los cómics. A mí me gusta mucho ese Flash porque pueden ver que sigue mucho el modelo inicial de Jay Garrick. Sigue siendo rojo, sigue estando basado en Hermes, en el
ya no tiene el casco, pero sigue teniendo los rayos, sigue siendo como el mensajero de los dioses, como era Hermes, y noten el diseño del rayo como un cinturón que es horizontal. Luego van a ver que Wally, cuando toma el manto, eventualmente, que lo vamos a hablar después, ya es una V. Es uno de los cambios más notorios en los trajes de Flash, además de los ojos de Barry que son azules y Wally que son verdes. Luego tenemos el cómic que empezó estas tierras, la separación entre tierras se explicó por medio mejor dicho, la diferencia en las historias se explicó por medio de tierras. En este cómic, Flash número 123, nos trae una respuesta que nos dice que existen tierras diferentes, todas ocupando el mismo espacio, pero vibrando todas a una diferente frecuencia, como si fuera una estación de radio que tú sintonizas. Entonces Flash prácticamente, creo que de casualidad en este cómic, llega a la otra tierra que a pesar de que la otra tierra era primero, porque tenemos al primer Flash que viene siendo Jay Garrick, le dan el nombre de Tierra 2, que contiene a todos estos personajes que ya vimos, que son los personajes de los superhéroes clásicos o de la Era Dorada, y que nos explican esto. Algo curioso aquí, esta portada también ha sido parodiado mucho en muchos lados, y en la segunda temporada de The Flash, de la CW, hicieron un homenaje cuando recién apareció Jay Garrick, que literal hicieron la portada así en un frame. En ese entonces yo grité como colegiala porque lo vi y dije, oh my god. Yo también lo hice en su momento. Cuando, Ahí algo que me gusta recalcar es que Barry es la epítome de los velocistas. Barry, él es de Tierra 1 y Jay es de Tierra 2, pero Barry creció leyendo los cómics de Jay. Barry se llama The Flash porque su superhéroe de la infancia era Jay Garrick. Barry siempre ha admirado enormemente a Jay, a pesar de que Barry es ridículamente más rápido que Jay. Jay tiene la velocidad aproximada de 700 kilómetros por hora, que es más o menos la velocidad que tiene Quicksilver en Marvel. Tienen la velocidad, creo, de una bala promedio, comparado con Barry, que tiene una velocidad de la luz. Es la velocidad más rápida que puede obtener cualquier objeto. Entonces ahí se nota esa gran diferencia y me encanta esta portada súper icónica. es Creo que en el icónica. cómic Uh-huh. pelean contra alguien que es un violinista, ¿no? Pelean contra alguien que tiene algo vibracional como armas, tipo la de Umbrella Academy, y eso es lo que hace que Barry termine llegando a la ciudad de Jay. Uh-huh. También Que si no me equivoco, uh-huh. son las ciudades gemelas, ¿no? Star City Y y Keystone no me City. acuerdo, que están una al lado del otro, Ujú. se unen por un puente. Sí, pero ahí ya están unidas después de la crisis. Lo que quería Ujú. comentar aquí era el hecho de que... se me perdió. Eh, recordemos... no, le seguimos. Otro día se los cuento. Seguimos adelante. Ahora hubo un momento ya cuando ya tenían este recurso de las tierras donde todas las historias que a los escritores en ese entonces se le ocurrían le daban, no sé, una tierra donde jamás explotó Krypton y a Jor-El le dieron un anillo de Green Lantern, y luego tenemos otras historias, etcétera, cada vez un poquito más rocambolescas, más variopintas, le daban su tierra. Entonces, un evento que pasaba o algo que se volvió eventualmente común fuera que habían situaciones que incluían más de una tierra, que utilizaban la ayuda de otros superhéroes. Aquí, por ejemplo, tenemos una crisis en la Tierra 1, donde tenemos ya los superhéroes de la Edad Plateada. Tenemos a Green Lantern, Wonder Woman, Atom, Batman, Superman, apoyándose o reuniéndose con sus compañeros de Tierra 2. Entonces, Ese es un recurso de como siempre que es común a todas las editoriales, empiezan a crean cosas nuevas, después no quieren perder lo viejo, lo buscan reconectar, funciona
en el evento y después este fue el inicial que juntan las dos, la Liga de la Justicia con la Justice Society y lo replican una vez, funciona y ya después se empiezan a hacer eventos cada vez más seguidos, mezclando aún cada vez más y explotando un recurso hasta el hartazgo como lo han hecho siempre. Exacto. Sí, esos team-ups que son muy buenos a veces y que llegaron a generar series propias como Green Arrow y Green Lantern o The Brave and the Bold, que eran muy buenos. Y ya luego estos team-ups de team-ups y como dijo tú ahorita, la sobreexposición y ese tipo de cosas los acaban arruinando. Bueno, aquí queríamos notar algo de un recurso clásico o un elemento clásico de las crisis a partir de Crisis en Tierras Infinitas fueron los cielos rojos. Siempre en DC cuando hay una crisis multiversal, diferentes tierras, aparecen los cielos rojos. Luego ya con las diferentes versiones, creo que fue en Crisis Final donde Morrison nos dijo que los cielos rojos representan la sangría de Bleed, es la separación, lo que separa las tierras, que es un elemento que aparte los monitores pueden usar para hacer diferentes tipos de cosas, es como un recurso natural para ellos. Pero aquí en Crisis en Tierras Infinitas es donde empezó este elemento y es una de las cosas más características de las crisis en DC Comics. Creo que es un concepto previo a Morrison, espero que sí, porque me gusta y Morrison tiene sus ideas locas, porque es un concepto que tiene que ver con The Wall y con The Soul, según yo también, pero puede que esté equivocado. Bueno, para darles un contexto de las diferentes tierras, la verdad, como si literalmente había un número infinito de tierras, como les decimos, como le decía Turistas, era un recurso fácil decir, ok, vamos a hacer esto y lo vamos a poner aquí para no tocar lo viejo, vamos a dejar a Supes en esta tierra y a en esta tierra y era un elemento muy común. Entonces empezamos con el Crisis de las Tierras Infinitas o utiliza 5 tierras principales donde ocurren todos estos eventos. Entonces tenemos aquí a la Justice Society de Tierra 2, como ya lo habíamos mencionado. Son los superhéroes clásicos, Alan Scott, Wildcat, Doctor Fate, Flash como Jay Garrick. En ese entonces también teníamos a Huntress, que era hija de Batman y Selina. También está Hawkman, que siempre ha sido como el elemento clásico de la Justice Society, Owlman, Dick Grayson como Robin, que en ese universo nunca se convirtió en Nightwing. Pueden ver que Superman es un Superman más viejo y la S es una S más curviada siempre en este lado. Está Jaquim Thunder y el que está atrás de Atom Smasher, creo que es Star Spangled Kid, que yo ya no lo volví a ver después de eso. Y Jaquim Thunder es de la quinta dimensión. Siempre se me ha hecho un personaje muy desperdiciado por el poder que puede llegar a tener. Power Gear pueden ver que ahí no se ve tan poderosa porque aún no pasaba ese error editorial que pasa después, donde el que la escribía y dibujaban decidieron hacerle notar a su editor que él no leía los cómics y cada vez le aumentaban el tamaño a Power Gear de ciertos atributos y por eso Power Gear es tan prominente para demostrarle al editor que no lo estaban leyendo y fue un rasgo característico de ella que se quedó. Tiene ciertos atributos muy exagerados por eso, para hacerle notar en el... Oye, hace tanto que tú no lees lo que yo estoy haciendo. Historia chistosa ahí. Y faltó decir, ahí está el Doctor Midnight, el original, que él es el superhéroe, el doctor de los superhéroes. Él es el que los cura normalmente. Exactamente. Bueno, nos vamos. Seguimos ahora con Tierra 3. Tierra 3 es la tierra original
de opuestos, se podría decir. Son donde tenemos el concepto de todos los villanos, bueno, mejor dicho, los superhéroes de las tierras originales vueltos malos. Tenemos a Ultraman como opuesto a Superman, Power Ring como opuesto a Green Lantern, Old Man como opuesto a Batman. Tenemos a Johnny Quick, ¿sí? Johnny Quick como el opuesto a Flash y Superwoman opuesto a Wonder Woman. El de Batman es el que me gusta más a mí, Old Man, porque tengo entendido que los búhos se comen a los murciélagos. Es el que más tiene sentido para mí de ellos. Y Johnny Quick tiene cierto parecido para mí con los Weaponers de Kuwar, que luego vamos a hablar de ese universo en particular. Y ellos eran el Sindicato del Crimen de América, era el nombre completo de Tierra 3. Luego hablamos de dónde terminaron proveniendo. Aquí en esta tierra, el único superhéroe que había era Lex Luthor, casado con Lois Lane. Entonces era algo curioso. Algo curioso que últimamente en DC Comics lo acaban de retomar, con todo esto de Death Metal, el evento que está pasando ahorita, es Owlman. Owlman es la Tierra 3, prácticamente lo mencionan como si fuera una constante del multiverso de DC. Y Owlman siempre lo mencionan como el opuesto directo de Batman, por obvias razones. Pero como ahorita que estamos con el Dark Multiverse y Batman que ríe, que la verdad ya me tiene hasta el tope, pero Oldman se enorgullece bien cabrón de ser el original opuesto a Batman y que él siempre va a existir. Oldman es la persona más lista creo que de su tierra, entonces siempre ese es el Batman de su tierra, ¿no? Sí, Entonces es el opuesto, es el obviamente. opuesto Tiene que ser el más original, listo. entonces se enorgullece y se lo mencionan en este cómic, creo que en Multiverse, una cosa así, en uno de los tie-ins de Death Metal, que la verdad los tie-ins están muchísimo mejor que la historia principal, pero es algo bien curioso que lo vuelven a retomar. Aquí Ultraman gana poderes con la kriptonita y después cuando retoman el concepto ya en tiempos modernos, lo mencionan como si fuera adicto a la kriptonita y se inyecta o la aspira. Entonces, luego nos vamos a estos son los personajes de Tierra 4, que son los personajes que pertenecían a Charlton Comics, que vendrían siendo Blue Beetle. Tenemos a John Cena aquí, bueno, Peacemaker. Question. Todos estos Sí, personajes que fueron Question. comprados por DC Comics, que pertenecían a Charlton Comics, que le dieron su tierra. Algo también que pasaba comúnmente. DC Comics adquiría otras editoriales, las compraba, empezaba a utilizar a sus personajes y terminaba dándole su propia tierra. Ahí está Judo Master, ¿no? Es el nombre de como del sol naciente. Y el de arriba es el Atom original, ¿no? Sí, si no Captain Atom original. Sí, que es el universo donde se supone que viene Watchmen. Ahí. Que yo siempre he pensado que Ted Kord se parece mucho al Old Man de Watchmen. Captain Atom para mí es una calca de Firestorm, del tipo de poderes que tiene, lo cual, pues, si Moore se basó en ellos para hacer su Watchmen, haría que Firestorm fuera el predecesor de el mismísimo Doctor Manhattan, que es el superhéroe más super valorado del multiverso de los cómics. Sí, sigue pensando eso. Aquí, bueno. Superman está más valorado, perdón. Y no se lo merece. Otra editorial comprada por DC Comics después de una batalla legal que quizá en algún momento después les hablemos, fue Fawcett Comics, que tenía todos estos personajes de Shazam, bueno, Capitán Marvel en aquel entonces. Teníamos a todos estos variopintos. Capitán Marvel Jr., Mary Marvel, el tío Marvel, etcétera, etcétera. Y en más Marvel había una lista enorme. Sí, Había hasta un tigre, ¿no? sí, exacto. Tawny Tiger. Tawny Tiger, y luego tenemos Era Freddy. abusivo. Eran, Tiene la línea un poco más enfocada infantil. sí. Sí. Ahí el Captain Marvel original, Billy Batson, se supone que es el Superman de este universo.
en términos de poder y había mucha pelea entre quién era más fuerte de los dos hasta que DC compra a esta editorial y pues ya obviamente Superman pasa a ser el chido. Bueno, He seguido de cerca, pues, Capitán Man. sí, es de los más fuertes, la verdad, dentro del bien explotado, sí puede estar interesante la pelea. Luego tenemos Sí, estos personajes de Tierra X, estos que son bueno, son los más relevantes de Tierra X, son los Freedom Fighters. sí, esta tierra de ellos eran de qué editorial, no me acuerdo el nombre ahorita. Sarkhan, Fawcett. Bueno, ellos era un universo donde no había superhéroes realmente. Ahí solo había unos cuantos superhéroes que en realidad venían de Tierra 2, se habían ido hacia ese universo. Creo que Ourman es de los que se va y de los más relevantes es The Ray, el que está en amarillo, que él sigue, en las crisis siempre vuelve a salir The Ray. No sé por qué siempre lo meten ahí, pero tienen una participación más prominente en esta crisis, en la crisis original, y es Quality Comics, la editorial de donde vienen ellos. También en esta tierra, recordemos, ganaron, Estados Unidos perdió la Segunda Guerra Mundial, entonces siguen en una batalla eterna contra los nazis, aquí tenemos a Hitler. Entonces el personaje o líder de esta editorial o de estos grupos de superhéroes era Uncle Sam, que es el espíritu de América, lo que le da sus poderes, lo que le da su fuerza, es el espíritu de la fuerza de los americanos. Toma eso, Capitán América. Bueno, como les mencionábamos, estos crossovers entre tierras era algo que se volvió muy común, que empezó a pasar cada vez más y más. Ahora tenemos una crisis en Tierra 2. Entonces la palabra crisis empezó a usarse demasiado para estos crossovers y por eso hasta la fecha sigue siendo una palabra casi tabú para los eventos en DC. Si no tiene que pasar algo, o es algo importante si usan la palabra crisis, no la usan tan a la ligera. Son las crisis. Todos los Las demás crisis. son eventos ligeros comparado contra las crisis. Históricamente es Colle, luego Crisis en el Tiempo Hora Cero, luego Crisis Infinita, luego Final Crisis, que se supone que era la definitiva, y ya luego han hecho muchas estupideces editoriales en DC que no les dicen crisis, pero tienen un efecto similar y ha sido horrible. Nada que ver con las crisis originales. Sí, pero también incluso así como agotaban los recursos de hacer combinaciones entre mundos, ya llamar a todas las sagas importantes crisis, 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 también termina agotando hasta el nombre. Siempre el mismo problema, la sobreexplotación Sí, de una idea. Uh-huh. Como de hecho el último hay una evento, burla. el evento que pasó con Tom King, que hicieron que era Crisis, le llamaron Crisis de... Se me olvidó. Ah, pero el último evento de De Crisis fue ese hecho, de Tom King. hay dos cosas que iba a mencionar. En DC es Crisis, en Marvel es Infinity por todas las sagas de Infinity War, Gauntlet, de, de Starling. Y hay una burla que hacen un Infinite Crisis. No es la de DC, pero fue previa a ese rollo de que la crearon. Y ya se me fue cuál era la otra idea que iba a mencionar. Héroes en Crisis, era la historia que creó Tom King sobre los superhéroes con sus problemas mentales después de tantos eventos como problemas de tipo eh, postraumático y parte de lo que ocurre es en esa crisis, héroes en crisis. También tenemos otra crisis de Tú, identidad, etcétera. justo ahí va, Vinci.
se hizo tanto la palabra crisis que ahorita que la mencionaste me acordé. En Crisis Infinita uno de los times grandes es crisis de... Te muteaste. Y dentro de crisis de identidad está crisis de conciencia. Sí, tal cual. Está agotado en el concepto incluso dentro de la misma saga. Ujú. Entonces tenemos este evento que, como lo decimos, crisis de identidad, que la verdad es bastante decente, bastante bueno, pero que luego, como tú dices, lo agotan. Entonces, de hecho, creo que hubo un tiempo en que banearon el uso de esta palabra y ya no se había usado desde crisis final para acá, que ya tenía bastante tiempo que no se usaba. Por lo mismo, o sea, se había agotado el recurso y entonces ya estábamos nosotros cansados de estos elementos. Y llegamos al fin a Koye, Crisis en Tierras Infinitas. Como mencionamos, la crisis La solución principal. que supuestamente iba a solucionar todos los problemas argumentales. Ujú. Después de todo este cansancio, después de años y años de crear historias que no... El principal motivo para crear de este elemento, esta historia, era tener un orden, ordenar y poder crear una editorial para que sea buena o fácil para los nuevos lectores. Tenía 50 años de historias, era algo muy pesado para alguien nuevo que quisiera llegar, entonces decidieron mejor hacer como limpiar el pizarrón y empezar de nuevo para nuevos personajes, nuevos lectores que llegaran a la editorial. Y por eso decidieron hacer Crisis Infinitas. Le dieron a Matt Waldman la tarea de leerse casi 50 años de cómics para poder crear esta historia. La historia tuvo mucho tiempo de preparación, Algo ligero, ¿no? ligerito 50 años de historia, En de ese cientos tiempo de sin cómics. computadoras. Exactamente, sin nada por ahí, pobrecito por Mark Wallman, pero hizo muy buen trabajo. Entonces, este es el preámbulo a lo que es Crisis en Tierras Infinitas para que tengan un contexto de lo que es, de lo que fue y la razón principal para crearlo. Imagínense, si quizá ustedes se confundieron con tantos personajes, tantas tierras, ahora imagínense ser un lector en esa época que no sabían ni dónde iniciar ni dónde empezar a leer. Entonces, Sí, que eran en físico. Si no los compraste, si no los conseguiste, era imposible saber qué había pasado realmente. No como ahora, que siquiera hay wikis y hay cómics online. entonces, por el momento aquí la dejamos con el pasado de la crisis. Vuelvan pronto para la siguiente parte donde vamos a hablar ya realmente sobre la historia, sus elementos, sus personajes, quién muere, quién vive, quién nace y seguimos adelante. Nos vemos.